Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea. Buenas noches, bienvenidos todos una vez más a Casa Talentos Paraguay, este primer reality televisivo, este espacio brindado por América TV para hacer este reality por Zoom y por supuesto también nombrado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados. Hoy ya segundo sábado, segunda propuesta que tenemos para vos en este nuevo año, mostrándote más participantes. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, en el Instagram como Casa Talentos BI, porque ahí vas a poder dar puntos, votar por tu participante favorito en su flyer. Así que a estar muy atento. Quiero presentar hoy a una invitada de lujo, que a mí me da vergüenza sentarme al lado de esta mujer porque es tan pero tan bella. Ella es actriz, cantante y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un nuevo material que acaba de sacar. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De quién podría ser? Normita Friedman. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida, diosa. Hola Andrea, ¿cómo están todos? Buenas noches, qué lujo, qué presentación, por Dios, pero qué vergüenza. Que exageré, no exageré nada. Exageraste todo, porque sos una diosa también, así que en las mejores manos contigo. Vos sabes que a mí me encanta dar entrevistas, pero sentirme cómoda es lo más importante. Obvio. Así que contigo estoy feliz y con todo tu público acá en América, los que te ven por Casa Talentos, qué programa de éxito. Yo ya me volví fans de tu programa, me encanta. Me di cuenta que estuviste ya reposteando unas cosas, todo. Me encanta tener una grosa así, fans de Casa Talentos. Un gustazo tenerte hoy, gracias, Normita, y vamos a estar presentando un nuevo material. Contame un poquito. Así es. Bueno, nos lanzamos en la música con Lisbeth. Ahí estamos viendo unas lindas imágenes del vídeo, que es una tendencia mundial ahora que todas las celebridades de la música están haciendo vídeos lyric animados. Me encanta. Así que cómo no subirnos a esta plataforma que también es algo muy top, ¿no? Exacto. Y bueno, contentísima con Es Posible, la nueva canción que lanzamos, mi segunda canción también de autoría y compuesta por George Wenger de Yodi, que fue un éxito y es un éxito acá en Paraguay desde los 70. Así que imagínense, estoy muy mimada, en las mejores manos. Voy muy confiada también con esta nueva faceta artística, con Lisbeth, con la música. Así que súper feliz y bueno, con un trabajo maravilloso de la mano de Edgar Riquelme, quien fue el que hizo el ilustrador, el dibujante. Y fue hermoso. Fue maravilloso porque cómo creamos un dibujito, o sea. Me encanta. Y además una declaración de amor, Andrea, o sea que imagínate. Y en estos tiempos tan difíciles, que como lo hablábamos el sábado pasado, inclusive con Pablito Ortiz, nos costó tanto demostrar el amor, ¿verdad? Bueno, y vos estás contando que es posible, ¿no? Que es posible, bueno, es una declaración donde te dice, ¿no? Que te des cuenta. A veces esas historias que ocurren y mucho suele ocurrir normalmente entre los mejores amigos de toda la vida y que no se atreven a dar ese paso por miedo a perderse el uno del otro y bueno, un poco incómoda esa situación, ¿no? Pero hay tanto feeling de hermanos y de tantos años de confianza que al final se deciden y mira, sale una hermosa relación. Bueno, más o menos es esto la canción, pero se puede aplicar a todo el amor en general, a poder declararse, a decirle al chico que, bueno, medio que me gusta, ¿no? A ver si te das cuenta y tal. Es muy linda la canción, la verdad. Me encanta. Llegó a mí como un regalo, un segundo regalo, porque el primero fue Amor, que también fue así como muy nostálgico, setentero, fue vamos a decir que la salida, ¿no? A la música. Mi debut. Me encanta mucho con el amor, o sea que estamos conociendo más acerca del corazoncito de Lisbeth o de Normita y vamos a seguir con mucho más. Te me quedás acá todo el programa conmigo porque ahora es momento de presentar a mi jurado de lujo. Buenas noches, Norat, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Un saludo a vos, a mi querida ex compañera de trabajo por ahí, Normita, yo la conozco hace años. Hicimos también producciones para la revista, una excelente persona, y a mis queridos compañeros, miembros del jurado, también un beso grande. Un gusto tenerte, Norat, y acá estás sintiendo con la cabeza, Normita. Buenas noches, Temor Guaraní, el maestro Miguel Coronel. ¿Cómo estás, profe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, prendidísimo para otro nuevo programa. Un saludo a mis Estás churro hoy, compañeros. profe, ¿eh? Sí, hoy estoy muy moderno. Lo que pasa es que tengo como compañero acá a Norat, que fue modelo. Está también el maestro. Está Michi, que es modelo. Y yo creo que como voy a estar feo entre ellos. Y Enriquito Castro, ¿Eh? que siempre está a punta en blanco. Exacto, así es que tengo que estar presentable, porque si no a Michi, después del privado me dicen, ese a mi pecha leña mondeta, me dice, entonces tengo que estar a tono. Vamos. Felicitaciones por el programa, ahora estamos pasando a un año nuevo, al 2022 ya, así es que hoy estoy implacable. Wow, vamos a ver qué se viene con nuestro maestro Miguel Coronel, pero antes le damos la bienvenida, por supuesto, como siempre lo digo, a mi amichi personal y psicólogo, el gran Ken paraguayo, Fabio Esteche. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que un poco loco, por así decirlo, porque se me olvidó que hoy tenía un compromiso también aquí en España y estoy como loco y quisiera saber si Normita puede reemplazar y yo poder retirarme en medio del programa o al principio del programa. Bueno, hacemos lo siguiente. Y se me olvidó totalmente y se me olvidó decírselo a la productora, o sea, no te preocupes, no te preocupes, Fabio. Vamos a hacer lo siguiente, vos me avisás en el momento que tenés que retirarte y vamos a dejar la Norma en el jurado reemplazándote, porque que se te olvide que tenés un evento. No es raro porque tenés eventos a cada rato, así que él vive de aquí para allá de evento en evento, así que no es raro. ¿Querés retirarte ya en este momento? Y eso, le quiero comprometer a Normita que va a hacer un buen trabajo, porque yo sé que es una gran artista, una gran profesional también, así es que te dejo esta gran responsabilidad, pero no sea porque se bueno y te regina cuaco programa, solo en este programa. No le hagas quedar mal, Norma. No, gracias, mira mi que amor. él es muy querido. Gracias. Bueno, Fabio, agradecerte porque hayas ingresado por lo menos al Zoom para saludar a tu público que te espera, que siempre te extraña acá en Paraguay. Y desearles que tengan una hermosa noche, no sé, ya prácticamente aquí de madrugada, pero bueno, siempre hay que asistir a los compromisos. Exacto. Estoy en una que no duerme nunca, así es que siempre hay actividades y les mando un beso y decirles que les quiero mucho. Y Normita, un beso para vos también y hacer bien tu trabajo. Saludos a todos. Saludos, gracias. Feliz Gracias, 2022. Fabio. Gracias, lindo bueno, año, mi amor. Normita, prepárate porque Fabio es muy querido, así que te dejó una tarea bastante complicada y vamos a recibir al doctor Enrique Castro. Adelante. Muy buenas noches, Andrea, a todos los participantes, a mis compañeros, miembros del jurado. A vos un beso grande, a Sandra Vedeira, nuestra querida productora, a toda la gente que trabaja detrás de cámara, TV América, ese canal nacional e internacional. A través de eso nos ven en todo el mundo, así que agradecido una vez más por la confianza, querida Andrea. Y bueno, acá estamos para lo que quieran. Estamos como jurado hoy, una vez más, gracias a Dios, en este año nuevo. Así mismo, y yo te dije una vez, Enriquito, vas a seguir conmigo per secula seculorum, y se está cumpliendo. Amén. Y se va a cumplir. Gracias. Bueno, ahora sí, yo estoy acá con datos del teléfono, con datos por aquí, por la mano, porque quiero viajar hasta esta maravillosa ciudad donde existen estas talentosísimas tejedoras de Aupoí. También estoy hablando de Villarrica, donde quiero dar la bienvenida a Eduardo Dos Santos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrea, a todos los jurados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, Eduardito. Vamos a ver, primero, antes que nada, felicitarte por haber pasado a esta segunda ronda. Y, ¿qué te parece si presentamos? ¿Cómo se llama la canción que vas a cantar? Se llama Bajo el cielo del Paraguay. Qué lindo título. Bueno, vamos a ver, por favor. En nuestra tierra solar encanto, cuánta belleza por doquier hay. Naturaleza prorrumpe campo y entonan loas al Paraguay. Son nuestras aves las que matizan con sus gorjeos tanta beldad.
Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo aquel cielo del Paraguay. Nuestras costumbres no tienen nada que se parezcan a otra nación. Son tan sencillas que siempre agradan porque no tienen complicación. Nuestras heroicas nobles mujeres que con su hermosura son un vigor. Son hacendosas en sus quehaceres y son la gloria para el amor. Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo aquel cielo del Paraguay. Cerros, arroyos. Fuertes esos aplausos, qué lindo material. Felicidades a todo Villarrica. Y bueno, una vez más lo repito, yo no soy jurado, así que vamos a ver qué nos dice Norat Alfonso. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Casa Talentos Paraguay. Un saludo grande a la gente de Villarrica. Bueno, Eduardo querido, me encantó la puesta en escena. Lo hiciste desde el Iguaputá, ¿verdad? Desde asimismo, un recuerdo entrañable también de ese lugar. Mi puntuación es secreta, Eduardo, pero te quiero comentar que te faltó un poquito más de fuerza, ¿me entendés? O sea, tenés el talento, hay que pulir un poquito más, querido, pero yo sé que vos podés, ¿sí? Todo se puede en esta vida. Así que mi puntuación es secreta, pero buena. Muy bien. Dale, muchas gracias. Ya nos vamos a enterar de ese voto ñemí de Norat, ¿verdad? Que la gente tiene que esperar hasta la devolución final, hasta el día de eliminación para saberlo, y nos quedamos siempre a la expectativa. Bueno, ahora vamos hasta nuestro querido maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bueno, Ramón, yo noté en tu interpretación un poquitito de falta de cómo era, que no me viene el término ahora, de un poco más de conexión con lo que estás cantando. Me falta para la música popular paraguaya, en los finales de frase me falta un poquitito de vibrato para poder acentuar como era, dar un poquitito de armónicos a la voz, porque si no suena muy cuadrada. Dos, tu voz es muy plana, así que yo, por mi mal consejo, te recomendaría ahora para la siguiente etapa, cuando pase la siguiente etapa, que cantes, por ejemplo, cosas así más sofisticadas de la música popular, porque tu voz da para eso. Mi calificación para vos hoy es un 7. Un 7, bueno, ojo que está muy bien esa puntuación. Y Normita, te cuento que ahora es tu turno, porque Fabio te derivó esa potestad. Amo a nuestro Ken Nacional, gracias, ¿viste? Cariño, me dejó la responsabilidad. Qué responsabilidad, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar una linda nota porque a mí me encantó, además es guaireño, ahí mi ciudad, donde está toda mi familia, hace 100 años los Friedman, así que les mando un beso muy grande a toda Villarrica, que los amo, pronto espero ir a visitarlos. Y bueno, me encantó, o sea, coincido con Norat y también con el jurado, ¿verdad? Vamos a coincidir ahí con esos detalles técnicos, Sí. pero sacando todo eso yo le voy a dar un 8. Muy bien, va a estar Muchas feliz gracias. Fabio porque está muy pero muy bien representado. Y ahora vamos a ver qué nos dice nuestro presidente de mesa, ¿verdad? El doctor Enrique Castro. Por favor. Bueno, quiero pedir disculpas porque de tanto apuro entre ya última hora no le saludé a mi amiga querida que está ahí en piso contigo, una de las mujeres más bellas y talentosas de este país. Así La voz mismo. de la radio y la televisión y de la moda, ni qué decir, ¿no? Gracias. Norma, un beso Gracias, para vos, maestro, mamita. te quiero. A todo el jurado los quiero. Te adoro. Gracias. Ya, pero vos sabés. Nina Eduardo, a mí sí me encantó la música que elegiste, es un tema que por lo general ya no se canta. Me gusta que los jóvenes canten repertorios nuestros paraguayos para que siga esta tradición de amar lo nuestro realmente. Sí, comparto con el maestro Miguel Coronel
en la parte técnica, también con mi querida compañera y amiga Norma Friedman. Se faltó algunos detallitos, pero me gustó porque tiene un valor agregado, que es el que gustaste la guitarra también, así que yo te doy un 8, muy buena calificación. Muy bien, muy buena calificación realmente. Y bueno, quiero escuchar ahora tus palabras desde Villarrica para el Paraguay y para el mundo. Y primeramente yo estoy muy contento de haber pasado de ronda y ahora voy a tomar nuevamente sus indicaciones. Por ejemplo, ahora ya hice uno como buscar un lugar lindo de la ciudad de Villarrica como es el Ecuaputá, y ahora voy a seguir sus instrucciones. Muy bien, excelente, mi amor. Fuertes esos aplausos para nuestro participante y para toda la ciudad de Villarrica, que a mí me encanta ir a visitar porque me transmite una paz interior tremenda. Lo único que me enojo con Villarrica siempre es que a las 12:30, 1 se cierra todo y hasta las 3 de la tarde no podés hacer nada. Y yo digo, Es ¿pero verdad. qué pasa? Acá se van todos a dormir. No, hay pasa? un secreto en la ciudad A de ver, Villarrica. contame ese secreto. Claro, las reuniones son familiares Más en de las una vez casas. me quedé sin comer por eso. No. Contame. En las casas se reúnen y bueno, y hacen peña y la verdad que se pasa muy bien. Bueno, es como más entonces- íntimo. Entonces que me inviten a alguna de las casas, porque a veces termino de favor. trabajar después de las 12 y me pongo a buscar. Hay un solo hotel que tiene restaurante, que no voy a dar nombre, obviamente. Sí. Y ahí me voy a comer, ¿verdad? Porque es riquísimo todo Cierto, también. cierto. Vamos a irnos juntas, Andrea. Vamos. Bueno, y hablando un poquito acá, aprendiendo secretos con Lisbeth acerca de Villarrica, ¿verdad? Me encanta, ya tengo mi segunda doctora Google. Ahora nos vamos a trasladar junto a Dayana Villordo hasta la ciudad de Ubucuy. Así que buenas noches. ¿Cómo estás, Dayana? Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder seguir con ustedes en este programa. Felicidades por haber pasado esta segunda ronda. Muchas felicidades. Y quiero pedir a producción, por favor, ese material para disfrutarlo. Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillos descendientes, anillos de terramales, el rosario del coral. Ay, galope. Baila tu danza hechicera. Qué lindo, por favor. No sé si solamente a mí me pareció, pero vamos a preguntar al jurado su opinión, ¿verdad? Vamos a preguntar, y hoy con un jurado de lujo. Normita, viniste a visitarme, jamás pensaste que Fabio te iba a tirar esa responsabilidad tan grande, así que ¿Viste lo que prepárate. A ver, Norat, ¿qué opinás? Bueno, antes que nada, un saludo grande a Dayana, hermosa, morena, joven, y se nota que tiene mucha alegría. Tiene y me fuerza. encanta. Tiene mucha fuerza, me encanta la fuerza que tiene Dayana. Y antes de pasar a Dayana, yo te cuento algo, Andrea, un secreto de Villarrica. A ver. Mi abuela. ¿Sabes por qué duermen toda la siesta y no salen de sus casas? Contame un poco, no quiero decir algo que estoy pensando en guaraní porque es un programa familiar, pero decime. No, porque nos obligaba mi abuela cuando nos quedamos en su casa, y vos sabés que no había ni un alma en la calle. No, en y esa sigue época, habiendo, en los 80. sigue siendo igual, Norat.
Porque está el Yasuya Tere. Ah. No, en serio, a mí ya me salió Yasuya Tere en la casa de mi abuela, eso es verídico. Pero... Espera un poco. Por favor, si podemos tomar esta parte, grabar bien, porque lo vamos a poner también en primicia en las redes. ¿Te salió el Yasuya Tere? Contame un poco de eso, Norad, rápido, por favor. A mí y a mis hermanos, mi abuela tenía una plantación de bananas y nos salió un nene rubito que nos hacía la seña, estaba desnudo. Te mostraba las bananas. Eran las 2 de la tarde, hacía un calor de 40 y pico grados. Yo le conté a mis padres, a mis abuelos, todo, y me decían que era Yasuya Tere. Norad, pero este niño rubio te mostraba las bananas. Juro por la memoria a mis abuelos, en serio. Me Yo lo conté alguna vez en medio. Sí, Yasuya Tere me quiso llevar. Sí, ay, Dios mío. Bueno, entonces hoy nos enteramos aquí en Casa Talentos Paraguay que Norad Alfonso casi fue secuestrada por el Yasuya Tere. Mira. Así que bueno. Ana, mi vida, tenés un potencial excelente, hay que explotar un poquito más, tenés mucha fuerza, te quiero escuchar, Dayana, más adelante. Con temas más románticos, más boleros. Yo soy muy clásica, yo sé que cada uno elige el estilo que quiere. Bueno, mi puntuación es secreta, pero es muy buena. Muy bien, excelente. Bueno, y qué maravilla empezar así, con el primer jurado que te dé una buena devolución. Y ahora sí, maestro Miguel Coronel, ¿pudiste estar alguna vez con el Yasuya Tere? Ay, a mí me salió una vez... estando de paseo por la ciudad de Itá, yo le estaba imitando a un pajarito, estaba con mi comadre, cuando eso es verídico, como dice, estábamos entre tres, Siri, Noelia, la evaluadora del MEC, y yo. Te conozco, sí. Yo le estaba tentando hasta que el pájaro llegó a cantar sobre nuestra cabeza, y nos asustamos muchísimo. No sé si era el bombero, para mí me sigue el bombero hasta ahora. Yo no sé si el bombero me quiere o me odia. Te sigue el bombero y te sigue el pájaro, profe, y ahora te vamos a pedir tu puntuación. Ay, cada cosa que... Bueno, después le vamos a preguntar a Michi qué vio. Bueno, sí. Ya, a Castro ni me imagino. Bueno, Dayana a mí no me gustó para absolutamente nada. Me encantó. Feliz Día de los Inocentes. Claro. Sí. A ver, la gracia, el donaire, el manejo del escenario, su escenario, la simetría, el color, la interpretación, el fraseo, la gracia, la transmisión, el todo. No, esto es muy fuerte. No me gustó una pequeña parte en la técnica, en el manejo de los graves. Por eso, mi reina, la puntuación más alta, 9. ¡Qué bárbaro! Fuerte esos aplausos porque me gustó del maestro Coronel. Muy difícil encontrar esa devolución de su parte. Gracias, profe. A ver, Normita, ¿qué opinás? Mira, a mí me gustó también muchísimo porque la vi muy desenvuelta, sin miedo, se arriesgó y eso es muy lindo para un artista. Así que si va por ese camino, va a llevarse no solamente 9, quizás 10 en la vida. Bien. Así que yo también coincido con ellos, con el jurado, y le voy a dar un 8. Excelente. Un 8, para ser un poco justa con Villarrica también. Muy bien, excelente la evolución de esta diosa que me acompaña hoy aquí en estudios. Y ahora es momento de recibir al doctor Enrique Castro. ¿Qué tal, querida Dayana Villordo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Súper bien, ¿y usted? Me alegro, bien, súper. Saludos a toda la gente hermosa de la ciudad de Ibicuí, la ciudad del Centauro. Uy. Esa ciudad hermosa, maravillosa, que tiene una, ¿cómo decirlo? Una doble avenida en donde los fines de semana los jóvenes se divierten tanto, con tanto ruido, tanto bullicio. Les invito a la gente que se vaya a la ciudad de Ibicuí los fines de semana para divertirse. Es la ciudad del aprendizaje, proclamada por la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO como la primera ciudad del aprendizaje de la República del Paraguay. La ciudad de Ibicuí es todo un logro para nosotros, para la República del Paraguay, a través de la UNESCO. Me encantó ese abanico donde está el cañón cristiano, que tiene toda su historia. No lo tenemos en Paraguay porque lo tienen los brasileros como trofeo de guerra,
quiero aprovechar la oportunidad a través de este programa, si nos escuchan las autoridades del Brasil, que nos devuelvan nuestro cañón cristiano. Hicimos miles de notas ya a través de todas las instituciones para que nos devuelvan. Se llama cañón cristiano porque cuando terminó en Minajuela Rosada, que también está instalado en el Uruguay, la primera fundición de hierro de Sudamérica, cuando el Paraguay era lo más rico que había en Sudamérica, terminó ya durante la guerra Guazú, terminó todo lo que es el hierro. Entonces se juntaron todas las campanas de todas las iglesias del país y se hizo el cañón de las campanas, por eso se llama cañón cristiano. También estaba ahí la iglesia San José, dentro de ese abanico que me encantó, y el Salto Cristal, ¿verdad? Faltó el Salto Bocaruzú 1, faltó el Bocaruzú 2, pero si vas a pintar todo lo bello que hay, Minajuela Imposible. Rosada, imposible. Hay que ir un día a recorrer. Dayana Villordo, vamos a lo tuyo, mi corazón. Y estará ansiosa. Ansiosa. Para mí es, desde que comenzó esto, excepto una chica que cantó vez pasada, en el programa anterior, vos sos la segunda chica que canta una maravilla. ¿Cómo no vas a elegir el tema Galopera? Si es de Mauricio Caruso Campo, que nació en la ciudad de Uruguay, y lo hiciste con una interpretación única, como una mujer paraguaya agradecida a su pueblo, que trae su cántara erguido sobre su cabeza. Mira, me encantó tu vestuario moderno con el poncho 60 lista, acá con algo típico nuestro. Todos los detalles, mira, 10, ¿qué más te puedo decir? Tenés un 10, seguí así que vas a llegar a la final. Son una de las que nos encantan para la final, ¿eh? Excelente puntuación y acá estamos con Normita, 10. Muy buen material, realmente muy buen material. Y bueno, esto es lo que produce Casa Talentos, ¿verdad? Sí. Ahora agradecemos, por supuesto, a las empresas que nos apoyan, a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino, que te invito a que vayas a disfrutar de ese sunset a orillas del lago y disfrutar los mejores platos de pescados, especialidades en pescados y tragos. Es maravilloso disfrutar el sunset, comer un buen plato de pescado y tomar un trago delicioso. Agradezco también al Casino de Asunción, único, un lugar seguro para ir a compartir. A Suéltate el Pelo, peluquería y spa. A CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, también a Osval Style y todo su equipo magnífico. A Estelita Uñas, a Carola Boutique y a Huempas Calzados. Vamos con un pequeño corte comercial, mientras con Normita nos ponemos a tono con los chismes, todo lo que tenemos atrasado como buenas mujeres, y enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos Paraguay. Talento, lo llevo en el corazón.
tengo talento. Lo llevo en el corazón. Sí, así mismo. Ay, cuidado que casi la gente se entera de lo que estábamos hablando. No, esos son secretos de amiga, secretos de mujer. Bueno, te voy a trasladar hasta otra ciudad. Bueno, la verdad que el Paraguay tiene tantos encantos, ¿verdad? Quiero llevarte hasta Itagua, que también es ciudad de talentos, ¿verdad? Ay, qué lindo. Porque quiero recibir a Miguel Ángel Acosta. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Andrea, muy buenas noches a toda la audiencia desde América TV y a todos los jurados también. Feliz año para ustedes también. Para vos también y para todo Itagua. Y bueno, ya nomás, Normita, vamos a pedir que nos muestren ese material, a ver qué nos envió Miguel Ángel. Pueblo de Itagua, pueblo de esperanza, una primorosa de Leñanti. Mi canto te besa, mi alma te abraza con todo el cariño que nació por ti. Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha y llenito de sol. El bello jardín de las tejedoras que dejé tu nombre conmigo de amor. Pueblecito lindo, una de dulzura, Itagua querido, que me vio nacer. Cuando así te canto, te doy un pedazo grande de mi corazón. Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha llenito de sol. Excelente, excelente, me encantó. Te felicito, Miguel Ángel, a vos y a todo Itagua, por supuesto. Y bueno, vamos a ver un poquito qué opina mi jurado. Norad Alfonso, adelante, por favor. Bueno, antes que nada, bienvenido Miguel Ángel al programa Casa Talentos, América, Paraguay. Y aparte de cantar, ejecutás el órgano, tenés una doble función ahí. Y me encantó realmente, Miguel Ángel, me encantó. Yo veo un gran futuro en tu ser y me encanta que la gente joven se atreva a hacer de todo y más aún cuando se trata de arte, ¿verdad? Miguel Ángel, mi puntuación es muy buena, es secreta, pero realmente es bastante buena. Así que mucha fuerza y éxitos. Muy bien, excelente, una buena puntuación de Norad, que es muy entendida en la materia. Y ahora vamos a escuchar a nuestro querido y temido maestro Miguel Coronel. Adelante. Hola Miguel, mi tocayo, ¿qué tal? Aina, querido tocayo, de Itagua. Ese Aina me asusta. Sí, porque la gente que te filma es lo que tiene que tener en cuenta. La luz, a la bailarina no le daba la luz, estaba desenfocado el cuadro de tu stage, vos estabas muy en el fondo, no se te dio casi el semblante de tu interpretación. Te falta estudiar más canto. Yo no sé si estás estudiando canto, pero si no estudias, tenés que estudiar, porque te falta más vocalización, te falta más ejercicio, desarrollar esa voz. Y en el órgano, cuando estás tocando la música paraguaya, por algo en el tacuarembó no se acepta el órgano porque no es un instrumento tradicional, pero en mi caso, para ti, es que por favor trabajes más la mano izquierda para los acordes, y hacer un poco más de ornamentos con el acompañamiento. Así es que por todo esto te pongo un 7. Un 7, bueno, bastante buena nota dentro de todo. Y vamos a ver qué dice ahora Normita. ¿Qué te pareció, Norma?
Mira, me voy a buscarle al Ken paraguayo, ya nomás hasta Granada. Te tiró la... ¡Qué responsabilidad! Te dejó ahí con la responsabilidad. Y bueno, es verdad, pero vos bueno. la asumiste, así que yo Vamos a me seguir lavo las asumiendo. manos. Muy bien, Andreita, vamos a seguir asumiendo esto. Hay que decir que arriesgado el tema de los instrumentos, ¿eh? Sí. Cantar y bueno, complementar con todo el arte completo no es fácil. Sí. Y yo respeto mucho eso en un artista, así que vamos a darle el número mágico del infinito total, un 8. Muy bien, excelente. Fuertes esos aplausos. Entonces, un 8. Y a ver qué nos dice el querido doctor Enrique Castro. ¿Qué tal, Miguel Ángel Acosta? ¿Cómo estás? Me alegro, hijo, me alegro. Bueno, saludo a la gente de Itagua, esa gente guapa, donde están las mujeres más talentosas del país, que esas manos mágicas tejen el Ñandutí. La ciudad de Ñandutí, a 30 kilómetros de la capital de Asunción, donde se realiza uno de los festivales más importantes del país, igual que el Festival Tacones en Guarambaré. Ahí se realiza el Festival de Ñandutí, donde se reúnen anualmente los artistas más importantes de nuestro país. Bueno, estoy de acuerdo con el maestro Miguel Coronel en todo lo que es técnico, ¿verdad? Vocal y todo eso. Sí tiene un valor agregado que ejecutás el órgano. Si te empeñaste en hacer una buena presentación con la bailarina y todo eso, son valores agregados que a mí me gusta. Yo sé del sacrificio que uno hace de repente para colocar las luces, ahora, si la parte técnica no te apoyó, vos ya no tenés la culpa de eso. Pero sí me gustaría que para la próxima, por ejemplo, muestres un poco más de tu ciudad, o que haya un Ñandutí detrás tuyo, promocionar esa ciudad hermosa que es tuya, ¿verdad? Voy a enviar algunas cosas porque a mí sí me gustó, y yo te pongo un 8. Muy bien, excelente. Y la verdad que sí, qué lindo sería, que yo siempre digo que no se valora como se tendría que valorar. Hoy estuvimos por Villarrica, donde se borda la opoía, ahora por Itagua, donde se hace el Ñandutí. Qué mujeres increíblemente talentosas tiene el Paraguay, qué trabajos maravillosos, ¿verdad? Hay que difundirlo y hay que mostrarlo a full, y aquí pueden aprovechar porque nos están viendo de todas partes del mundo. Así que muy cierto lo que dice el doctor Enrique Castro. Bueno, ahora le voy a pedir a Miguel Ángel que nos dé su devolución para el jurado. Y la verdad que está espectacular la devolución del jurado. A todos los jurados, muchas gracias, y para la próxima voy a tener en cuenta, voy a mejorar un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, mi amor. Un saludo a vos y por supuesto también a toda tu ciudad, y después queremos ver ya esos ñandutíes de colores maravillosos, ¿verdad? Un saludo enorme. Gracias por estar en Casa Talentos Paraguay. Bueno, y ahora es momento de recibir a la ciudad de Capiatá, y lo hacemos, ¿verdad? Representado por Ana Paula Cabrera. Buenas noches, Ana Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida vos y bienvenida a Capiatá. Y Ana Paula, vamos a ver ya nomás qué nos enviaste, a ver. Fue más o menos así, vino blanco, noche y viejas canciones, y se reiría de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera, y aunque no quieras, sin quererlo pienso en ti.
Sí, seguíamos recorriendo y viendo, esta vez lo hacíamos junto a Ana Paula y Capiatá. Vamos a ver qué me dice Norat Alfonso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida al programa. Realmente, Ana Paula, tenés carisma, tenés juventud, tenés todo. Pero una recomendación mía, Ana Paula, tu video salió muy oscuro, Ana Paula. Y vos sos una nena divina. Yo optaría, ¿verdad?, tener un paisaje ahí de Capiatá, un lugar que te guste, ¿verdad?, y que se te vea un poquito más, porque salió todo muy, muy, muy oscuro. Hay que ver también la parte de estética. Es mi recomendación, querida. Y me gustó tu puesta, así que bueno, mi puntuación es secreta, pero es buena, así que mucha fuerza, ¿eh? Muy bien, excelente. Escuchábamos la devolución y pronto sabremos cuál fue el voto ñemí de Norat Alfonso. Ahora quiero escuchar a mi maestro Miguel Coronel, por favor. Hola, Ana Paula, ¿qué tal? Saludos desde Capiatá, desde San Lorenzo para Capiatá. Te he visto muy... primero, luego la performance. El repertorio que vos elegiste, querida Ana Paula, es un repertorio para una interpretación con mucha fuerza desde el vestuario. Y vos estabas muy angelical cantando un tema de Yuri. Y no hubo esa compatibilidad de interpretación y outfit. Tu escenografía me gustó más o menos, tu stage, pero falta todavía más. El sonido estaba muy bien, el sonido sí, en esta grabación, pero como siempre tus notas graves te jugaron en contra. Siempre las notas graves son el problema en los alumnos. Hay que atender eso cuando se va a trabajar, y cuando vos mismo vas a cantar, tenés que cantar varias veces y convencerte de que esa nota no te lastima la garganta, ¿entendés? Sí. Tenemos que ver otro tipo de... Vos tenés una voz más aguda, una voz más explosiva. Ese es tu outfit angelical. Si vas a cantar un tema fuerte como este, tenés que cambiar, porque hay que adecuarse. No combinaba nada. Entonces mi calificación es hoy un 6. Un 6, muy bien. Bueno, lo que vemos mucho es en la devolución del jurado que los temas tendrían que ser más acordes a la edad. O sea, siempre escucho que el jurado da esa devolución, ¿verdad? De repente una niñita cantando un tema es como que no pega mucho, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice Normita. Ay, qué difícil. Cada vez se complica más, ¿verdad? ¿Cómo entiendo lo que es Casa Talentos? Y con razón que nos deja a todos así a flor de piel, porque se pasan nervios. Y bueno, yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo nuestro jurado, ¿verdad? Totalmente. Pero también como reto a nuestra concursante le diría que sí, que se arriesgue con músicas más Gloria Trevi, yo qué sé, más atrevidas, ¿no? Más heavy, para probarse. Exacto. Y bueno, también para desafiar más su voz y su estilo, y que a veces eso ayuda mucho para interpretar mejor, ¿no? Cuando las canciones tienen mucha fuerza, a que sea algo una balada o romántico y tal. Exacto. Pero bueno, vamos a darle otro número mágico, un 7. Un 7, muy bien, excelente. Y a ver qué nos dice el doctor Google, nuestro doctor Castro. Yo le iba a decir porque no hay cosa que no sepa. Me encanta, aprendemos tanto. Todo el tiempo aprendes con Enrique Castro. Adelante, Enriquito. ¿Qué tal, Ana Paula Cabrera? ¿Cómo estás? Saludos a la ciudad de Capiatá, aquí cerquita, no es la capital de Asunción, a 20 kilómetros nada más. Entre Ruta 1 y Ruta 2, la ciudad de los mitos, la leyenda, la patrona de esa ciudad es la Virgen de la Candelaria, gente trabajadora, se levanta muy temprano para trabajar siempre. Ana Paula, vamos a lo nuestro. Sí, yo no estoy de acuerdo con la gente del jurado que diga que no podés cantar música de antes. A mí me encanta, porque yo soy totalmente retro luego, ¿verdad? Y yo sé que va a estar de acuerdo también conmigo Norat Alfonso, que también es totalmente retro como yo siempre, pero más que elegiste un tema de Yuridia Valenzuela Veracruz, Yuri, que nació un 6 de enero de 1964, está a punto el 6 de enero de cumplir 58 años, nuestra querida Yuri. El talento, cuando está instalado en la célula y en el gene,
se triunfa. Y cuando uno procura, sigan a Paula, a procurar tener una voz, sí, a tener una voz angelical. A mí me gustó, llegaste bien a los altos y algunas partes técnicas que ya te dio el maestro Miguel Coronel, al cual estoy totalmente de acuerdo. Y para la próxima me gustaría que cambies me gusta que hayas diseñado algo para que vos puedas cantar ahí de fondo, pusiste algo blanco, las telas rojas, me encantó, pero que busques algo más, eso sí, más alegre y cosas así, ¿verdad? En tu escenografía. Sí, cantaste ahora una música retro, después te solicitamos que cante una música folclórica, después una balada. Ir cambiando de estilo. Vayas cambiando de estilo. Tienes una linda voz, mi hija. Yo te pongo linda calificación, 8 te pongo. Muy bien, excelente, súper bien. Y bueno, estamos pasando una noche maravillosa junto a una grande, aquí Normita también. Que Normita, yo quiero, porque los chicos están mirando esto, y yo siempre digo que el aporte de artistas grandes como vos es muy importante para ellos, ¿verdad? Porque aprenden mucho, caminos que ya a vos y a otros artistas grandes le costaron mucho recorrer, ¿verdad? Para llegar a donde están. Quiero que recuerdes tus redes sociales para que todos puedan ver ese segundo material tuyo que está increíble. Me sorprendiste. Gracias. Bueno, vayan directo al YouTube. Ahí está Lisbeth con Es Posible. Está también la canción Amor, las 2 canciones que tenemos. Y en mis redes es muy fácil. Me buscan como Norma Friedman o me buscan como Lisbeth Oficial _ en Instagram. Y ahí estoy. Yo contesto casi todos los mensajes. Me tomo mi tiempo, pero personalmente porque me gusta estar en contacto con la gente que me escribe, que me pregunta cosas. Ahí está también mi correo electrónico, así que me pueden mandar mensajitos, sugerencias. Así que nada, yo le recibo a todo el mundo. Me encanta, eso es un verdadero artista, esa humildad y ese contacto con el público. ¿Te gusta Brasil, Normita? Me encanta. ¿Me vas a proponer para irnos a Brasil? Vamos a Brasil, por lo menos. Después nos vamos de verdad, pero ahora vamos a hacerlo en forma virtual porque quiero recibir a Gaby Andrade de Brasil. Bienvenida, Gaby. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigado para você. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Casa Talentos Paraguay. Felicidades por estar en la segunda parte ya, Gaby. Eu tô muito bem, muito feliz, muito contente. Gracias a Dios. Bueno, sí, realmente todo es gracias a Dios. Gaby, te propongo ver tu material. Como é linda a natureza, quanta beleza do Criador. Vejo os pássaros cantando nos arvoredos, tudo encantador. O rio descendo as ladeiras, vejo as cachoeiras, que fascinação. As flores enfeitando os campos, tudo é só encanto, só admiração. Vejam a chuva que cai, preservando a vida de todo ser. Também o ar que respiramos, que Deus fornece no nosso viver. Vejo o sol que brilha imponente no céu, reluzente a cada amanhecer. Obrigado, Deus onipotente, que cuida da gente pra sobreviver. Vejam a chuva que cai, preservando a vida de todo ser. Também o ar que respiramos, que Deus fornece no nosso viver. Vejo o sol que brilha imponente no céu, reluzente a cada amanhecer. Obrigado, Deus onipotente, que cuida da gente pra sobreviver. Obrigado, Deus onipotente. Bueno, y me encantó ese paisaje maravilloso que se veía atrás del video de Gaby. Y ese perrito que vi ahí, ese creo que es un Pomeranian. Sí, yo soy amante de los animales. No puedo ver, pero todos los animales. Así que por ahí te descuidas y miro más el cachorro que a Gaby me va a matar, Gaby. Así que voy a escuchar la devolución de Norat. Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Paraguay, a Casa Talentos, una vez más. El carisma, la juventud y también la simpatía de esta niña preciosa
ejecutando la guitarra, cantando, mostrando ahí el cachorro, mostrando el paisaje y mostrando esa voz bella. Así que Gaby, mi puntuación es secreta pero muy buena y mucha fuerza. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, y vamos a escuchar ahora qué nos dice nuestro maestro Miguel Coronel, que yo sé que le gusta sambar, le gusta Brasil. A ver qué opina. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muito bem. Muito bem. Bueno, como no falo portugués, entonces voy a hablar lo más lento posible para que entiendas. Querida Gaby, ¿sabes qué, hija? Mucha balada para tu juventud, mucho romanticismo para tu. Vos tenés la sangre brasilera. Me gustaría algo más zambante, algo más alegre, algo más Kenji. ¡Epa! Porque eso es muy. Vos sos una niña con mucho vigor, con mucha vida, con mucha actitud positiva, y esta música es ya para mí, que ya soy viejito, cantar bajo la lluvia, escuchando la cigarra, pero vos sos una niña alegre, quiero que cante algo más alegre. Esto te hace retroceder un poco en tu interpretación porque no estás explorando tu juventud y tu energía. Entonces, para la próxima, quiero que elijas un tema con más vida, con más ímpetu, con más garra, para que yo te pueda calificar, porque acá te veo muy pasiva, es la interpretación, muy cuadradita, muy bien cuidada, muy chulinita. Así es que yo te pongo un 7. Un 7, bueno, acá el maestro quiere un poquito más de fuerza en tu tema, Gaby. Un tema más alegre, más brasilero, estilo brasilero. Sabia que essa música do meu primeiro CD eu gravei quando eu tinha 10 anos. Ah, mirá, y lo hiciste vos, la escribiste vos, Gaby, ¿verdad? Porque quiero aclarar eso, Gaby es cantautora, a su corta edad, ella es muy conocida en Mato Grosso do Sul, tiene programa de radio, de televisión, creo que empezaste, Gaby, con Stephanie Duarte Show, ¿verdad? Estuviste también con la turma de Stephanie, que me ha tocado trabajar también con ustedes, es muy, pero muy talentosa a Gaby, tem tudo, ¿no? Muito obrigada. Bueno, y este tema es tuyo entonces, Gaby. Não, quem escreveu foi meu professor de música. Ah, perfecto, pero es de tu primer material. Bueno, vamos a ver qué nos dice ahora el doctor. No, Normita, vos te toca ahora. Te iba a dejar porque nosotros estamos de chisme en chisme. A ver, ¿qué te pareció esta nena tan talentosa? Ela tiene tudo, es maravillosa. A mí me encantó. Tengo que decir que se arriesgó, obrigado, se arriesgó en la canción porque lo que esperamos siempre de Brasil es samba, Copacabana. Esperamos canciones, ¿no?, que normalmente llegan así como más directo ese ritmo, pero no, real bossa nova. Ella nos sorprendió con esto. Exacto. Eu gosto muito do forró. Me gusta, porque además también una elección diferente para la edad de ella, y es como que también así se luce como artista. Claro. O sea, se la ve la voz más limpia, la selección además de su autoría también, o sea que tenemos una artista de los pies a la cabeza. Vamos a darle un 8 para ti. Muy bien, Gaby. Felicidades. Muy bien, un 8 entonces para Gaby. Y a ver qué nos dice ahora el doctor Castro, que recorrió todo el mundo y sabe de distintas culturas, y estoy segura que le gusta sambar también. Ai, me encanta sambar. Gaby Andrade, como vai? Hermosa. Brasil, um saludo cordial para todos ustedes, capital do carnaval, do país mais grande de América Latina, quinto no mundo, caracterizada por suas hermosas praias, do pulmão verde de América Latina, do Pantanal, do Amazonas, também caracterizada por uma alegria da sua gente, né? Também estou totalmente de acordo com o professor Miguel Coronel, que fala que você pode interpretar uma canção um pouquinho mais alegre para a próxima de seu país. Felicitações por essa hermosa voz que você tem.
Felicitação, como por fala? exemplo, você pode interpretar Moro digo, no país Dr. Google. tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval, um fusco violão, um flamengo, uma nega chama Teresa. Para você, para ¡A la pucha! Dios mío, no, aparte de políglota, doctor Google, ahora también, Enrique, me venís a bailar acá urgente, por favor. ¿Cuál es tu puntuación? Já vou deixar anotadinho aqui. Moro no país tropical para cantar no próximo programa. Exacto, Gaby, exacto. Gracias, Gaby. Me encantó, Gaby, donde grabaste, donde hiciste tu grabación detrás del vidrio, esos ventanales, se veía lo verde de tu país, que me encanta. Sos una niña hermosa, agregado cultural, agregado que tuviste que ejecutar la guitarra, sos cantautora, tenés 9 de calificación. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias Enrique. Gaby, ahora quiero escuchar tu devolución. ¿Qué opinas? Eu quero agradecer a todos vocês pelas notas, eu fiquei muito contente, obrigado pelas dicas, vou seguir todinhas, fiquei muito feliz mesmo, é uma honra participar do programa Caça Talentos, muito obrigada a todos e um beijo. Beijo. Bueno, otro beso para você, Gaby. Muito obrigado para você. Un gusto enorme tener a Brasil, tener a Gaby, que me tocó ya conocerla también personalmente cuando estuvimos trabajando por Pedro Juan con Stephanie Duarte y todo. Realmente una niña muy talentosa. Hemos llegado al final. Lisbeth, Normita, Diosa, gracias por acompañarme, gracias por embellecer Casa Talentos en la noche de hoy. Que no sea la última vez. Y bueno, yo sé que la gente está prendidísima ahí con este nuevo material tuyo. Vamos a recordar una vez más cómo lo pueden ver y que entren y que le den like y que apoyen, porque lo importante es apoyar a los artistas, ¿verdad? Claro de eso sí. se trata. Gracias Andrea por Casa Talento. Es posible, está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas digitales. Ya pueden disfrutar de la canción, me pueden seguir en mis redes, así Lisbeth Oficial _ o Norma Friedman, me buscan en Google y ahí estoy para todos ustedes. Bueno, gracias, de verdad les deseo que estas noches de verano sean maravillosas, sí, con calor, mucho amor, bonita, con mucha, con todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo pasarlo lindo en familia y estar siempre muy unidos. Así mismo. No dejen de sonreír, que la vida son 2 días y hay que disfrutar el presente. Así mismo, tan rápido se nos va y nos sorprende con cada cosa. Bueno, Normita, un gusto que haya sido posible tenerte acá. Es posible. Quiero agradecer a Manguruyó Restaurante, a Casino de Asunción, único, a Suéltate el Pelo, Peluquería y Spa, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, también a Osval Style, a Estelita Uñas, a Carola Boutique y a Huempas Calzados. Muchísimas gracias y el sábado que viene nos encontramos con mucho más Casa Talentos Paraguay. Gracias, Normita. Hasta el sábado que viene. Los amo. Chau, chau. Y de hacerlo con pasión. En Casa Talento, yo sé que tengo talento. Lo llevo en el corazón.